Como sabes, cuando se empezó a promocionar Jurassic World Dominion, esta era una de las principales imágenes que llamaba la atención, pero en ese momento todavía quedaban 21 especies que no sabíamos cuáles eran, pero conforme ha avanzado la franquicia ya más o menos podemos llegar a saber cuáles son estas 21 especies secretas. Primero iniciaremos con las que gracias a la tercera temporada de Call of Duty se confirmaron y sabemos que ya se encuentran en el santuario. Aquí encontramos a los Atrociraptors, Monolophosaurios, Kentrosaurios, Suchomimus, Majungasaurio y Blekexpinas. Sin embargo, con la presencia del Kentrosaurio en el santuario de Biosyn, esto ya nos da una pista de las otras especies que se pueden llegar a encontrar. Si recuerdas mi teoría en donde yo te explico que Biosyn está detrás de la investigación de la isla de Manticore, aquí se encontraba Pierce, el primer Kentrosaurio que podemos llegar a ver en la franquicia. Por lo que si tomamos en cuenta esta teoría, no solamente Pierce se encontraría en el santuario de Biosyn, sino también otras especies que formaban parte de esta isla. Y estamos hablando del Notosaurio, Espinosaurio y también del Ceratosaurio que se encontraba en esta isla, y obviamente los Spinoceratops. Sin embargo, otra de las especies que llama la atención que se encuentra en el santuario de Biosyn es el Monolophosaurio, porque si recuerdas fue de las especies que se agregaron gracias al campamento Cretácico, por lo cual es lógico llegar a pensar que no solamente rescataron al Monolophosaurio, sino que también hayan rescatado al Uranosaurio. Por lo tanto, esta especie también podría ser factible que se encuentre en el santuario de Biosyn, que de hecho cuando hablamos de especies que hayan sido rescatadas de Isla Nublar encontramos al Pachyrhinosaurio, que esto no es solamente por Call of Duty, de hecho desde Jurassic World Fallen Kingdom ya sabíamos esto. Por lo tanto, esta especie también se podría llegar a encontrar en el santuario, pero también hay otra especie que fácilmente se podría llegar a encontrar, y me estoy refiriendo al Pachycephalosaurio, ya que si recuerdas, esta especie se encontraba en Isla Nublar, por lo cual también es bastante factible de que haya sido rescatada, aunque también cabe la posibilidad de que no haya sido rescatada y se haya extinguido antes de los acontecimientos de Fallen Kingdom, pero esto no sería un impedimento para que no se encontrara en el santuario de Biosyn, porque si recuerdas, anteriormente Biosyn había robado dinosaurios de Isla Sorna, y aquí no solamente encontraríamos Pachycephalosaurios de Sorna, sino que encontraríamos otras especies, como los Velociraptors de Jurassic Park 2 y Jurassic Park 3, que gracias a los sucesos que podemos llegar a ver en Dino Tracker sabemos que se encuentran libres en el continente. Y si tomamos en cuenta que estas especies fueron traídas al continente gracias a Biosyn, esto ya nos confirma de que efectivamente se encuentran en el santuario. Pero no es el único avistamiento que podemos llegar a ver de dinosaurios de Sorna, porque si recuerdas, en Londres podíamos llegar a ver una imagen en donde había varios dinosaurios que estaban escapando de un criadero ilegal, que si bien la mayoría de estos eran Parasaurolophus, uno tenía una silueta muy diferente y que de hecho se parecía mucho a la de un Corythosaurio. Y como última especie de Sorna podríamos estar pensando que también robó Mamenchisaurios, que desafortunadamente con esta especie no hay ningún indicio de que nos indiquen de que sí estén en el continente. Y si bien existe un arte conceptual en donde se pensaba utilizar al Mamenchisaurio en una escena para Jurassic World Dominion, no la podemos tomar en cuenta porque al final se quedó como un arte conceptual. Sin embargo, cuando analizamos al Mamenchisaurio, es un dinosaurio bastante grande y que llama mucho la atención, por lo tanto es bastante obvio llegar a pensar que si Biosyn llegó a robar dinosaurios como los Velociraptors o incluso los Pachycephalosaurios, que son especies más pequeñas, es evidente que también hayan querido robar a un Mamenchisaurio, y puede ser que como tal un ejemplar no, pero sí muestras de ADN, y de ahí simplemente lo pudieron haber clonado. Si te das cuenta, nos faltan todavía 5 especies, y para saber cuáles son hay que recordar un poco del contexto de Biosyn. Si recuerdas, una de las principales características que diferenciaba a Biosyn de otras empresas es que ésta se centraba en crear dinosaurios 100% puros. Por lo tanto, la mayoría de estas especies que tienen un genoma 100% puro, lo más probable es que hayan sido creadas por Biosyn, y de no ser así, pues de todas formas si se encontraran en el mercado negro, tarde o temprano llegarían al santuario. Por lo tanto, hay que centrarnos en la lista que podemos llegar a ver en la escena de Jurassic World Dominion, en donde podemos llegar a ver varias especies.
Entre ellas estaría el Archaeopteryx, Brontosaurus, Uniceratops, Yamaceratops, Wanlong y Auroraceratops. Y si tienes en cuenta lo que te acabo de comentar, es bastante factible de que estas especies se hayan encontrado o se encuentren en el santuario de Biosyn. Y con esto ya tendríamos las 50 especies que se encuentran en el santuario de Biosyn. Si quieres saber más información acerca de la franquicia, te invito a ver el video que está apareciendo justo aquí, en donde analizo a profundidad el comportamiento que tiene The Handler con los Atrociraptors.